Y bueno, vamos a continuar con el libro de Génesis, capítulo 5. Y miren, los que habitúan ver series de televisión, normalmente cuando el capítulo que sigue empieza, trae un resumen del capítulo anterior, para estar un poco en contexto, ¿verdad? Y si a lo mejor se nos fue un detalle, ahí no lo recuerdan, para que cuando abordemos el capítulo que sigue, entendamos la secuencia. Bueno, lo mismo sucede ahorita en Génesis. El capítulo 5, los versículos que vamos a ver es un recordatorio de los 4 capítulos anteriores, pero no exhaustivo. Es decir, da un resumen muy pequeño sobre lo más importante que se vio en los primeros 4 capítulos. Cuando se termina el capítulo 4, se nos muestra una línea de descendencia de la parte mala de la familia de Adán, que es Caín. Caín, que asesina a su hermano Abel, y de ahí se nos relata la descendencia de Caín. Muchas virtudes en cuanto a que podían hacer muchas cosas humanamente buenas, artesanos, músicos, edificadores de ciudades, pero nada más se habla de eso. Y la línea de Caín tiene la característica de que trae la enseñanza de la vida de Caín, que es la parte carnal en la que toda esa descendencia fluyó. Pero los versículos últimos, sobre todo el último versículo, nos habla de ahora otra descendencia. La siguiente descendencia del hijo sustituto que Dios le proveyó a Adán y a Eva, que fue Set, y es la otra línea de descendencia de parte de Adán. Pero hay una característica al final del capítulo 4, vamos al capítulo 4, versículo 1, ahorita les digo cuál, que es realmente el último capítulo. Es Génesis capítulo 4, versículo 26. Dice: cuando Set creció, tuvo un hijo y la llamó Enós. Fue en aquel tiempo, está hablando en los tiempos de Set, que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Entonces, la línea de descendencia que termina en el capítulo 4 de Caín, eran gente muy brillante, pero alejados de Dios. Gente humanamente muy productiva, pero alejados de Dios. Y la línea de Set no nos habla de las habilidades que humanamente también debieron de haber tenido, pero nos habla que esa línea de descendencia invocaban y adoraban el nombre de Dios, es decir, rescataron la enseñanza básica de Adán, que estaba en comunión con Dios cuando estaba en el huerto del Edén. Es ahí que nos platique esa línea de descendencia. Bueno, entonces, cuando vamos al capítulo 5, empezamos a ver este resumen. Génesis capítulo 5, versículos del 1 al 11, vamos a llegar hasta cierta línea de descendencia y lo demás se va a ver el siguiente domingo. Entonces, nos ubicamos en Génesis capítulo 5, versículo 1, dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enós 90 años.
y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Hasta ahí vamos a ver la línea de descendencia de Set. Pero como somos cortos de memoria, tenemos que volver a ver la película, ¿verdad? Casi siempre cuando una película nos gusta, queremos volverla a ver. ¿Por qué? Porque en la segunda ocasión a lo mejor encontramos detalles que se nos perdieron en la primera vista. Bueno, Génesis capítulo 5, versículo 1 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Versículo 1, vamos a desglosarlo. Bien se nos dijo que la partición de Génesis está en porciones llamadas generaciones o narraciones, que en el hebreo de ese tiempo se utilizó la palabra transcrita al español Toledó, donde se nombran los inicios, y es un libro de los recordatorios de lo que hizo Dios. Entonces, Génesis 5, a partir del versículo 1, empieza la siguiente narración. Luego menciona un sustantivo propio, Adán. Adán es un juego de palabras porque primariamente, ¿sí?, Dios llamó a la humanidad en general Adán, hombre, pero Adán lo nombró Adán. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es como si a mi hija le pusiera por nombre mujer. Mujer como nombre propio, pero mujer también se utiliza como género. ¿Sale? Entonces, así se utiliza Adán. Por eso, cuando veamos a Adán, hay que ver el contexto para ver si es un nombre o es un género que está mencionando Dios. Entonces, aquí Adán primariamente se está llamando por su propio nombre al primer hombre que hubo sobre la tierra. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque todo esto, el mundo en general, las religiones, a excepción del judaísmo y del cristianismo, no lo cree. El Yunan dice que esto es una mentira. Y la mayoría de los ateos, religiones, gnósticos, de todo el mundo en general, a excepción del judaísmo y el cristianismo, esto no lo cree. Piensan que el Génesis es una metáfora, que es una especie de historia, que es una especie de cuento. Si fuera un cuento, una metáfora, Cristo no lo hubiera mencionado como algo que sucedió realmente, porque Cristo hubiera sido mentiroso. Pero realmente está escrito para nuestra enseñanza porque existió. Y aquí es donde empiezan los problemas con la mayoría de las personas, e inclusive muchos creyentes también tienen problemas con esto. Dice que más adelante, después de decir, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios. Normalmente en nuestro lenguaje es sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? Los que fuimos a la primaria, así se nos enseñaron. ¿O no, maestra? ¿Verdad? Sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? Bueno, en el idioma hebreo, primero está el verbo y después está el sujeto. ¿Por qué? Porque el hebreo, cuando quiere dar una connotación de intensidad y poner el foco no en la acción, sino en el que provoca la acción, lo pone al revés. Creó Dios. Y esta palabra creó es la única palabra en el idioma original en la que se utiliza como Dios creador. Este verbo, crear, también lo utilizamos de manera corriente nosotros. Creé este libro, creé esta receta de cocina, pero el hombre literalmente no crea nada, simplemente lo descubre, lo transforma o lo perfecciona. El único que puede crear es Dios, porque Él creó al universo y al hombre y a la mujer de la nada. Apréndanse esta palabra técnica, apréndanse esta palabra dominguera, para que cuando ustedes lean o ven en el internet algo,
sepan de qué se trata. Esta palabra se llama ex nihilo, que significa de la nada. ¿Sí? Para nosotros parece imposible crear algo de la nada, y ciertamente lo es, porque el hombre de la nada produce nada, pero Dios de la nada produce todo. ¿Sí? Esto choca en nuestra mente carnal, esto choca en nuestro intelecto, esto choca porque nosotros damos por sentado que las cosas existen. Entonces, es aquí donde Dios en Génesis 5 nos recuerda, ¿te acuerdas que en el capítulo 1 te dije que yo creé todo esto? Bueno, eso es un recordatorio. Es un recordatorio de la inteligencia de Dios. Tenemos una creación inteligente, tenemos una creación armoniosa, tenemos una creación exacta. Este calor que estamos sintiendo es atípico, pero no nos quema en su totalidad. Si estuviéramos metros más cercanos al sol, como cucarachas estaríamos fumigados. ¿Sí? Entonces la creación de Dios es exacta, es armoniosa, porque todo tiene un equilibrio y todo Él lo sustenta. Entonces es aquí donde hay los problemas con los escépticos, los agnósticos, todos, porque quieren una explicación racional, porque quieren una explicación evolucionista. Y ahí es donde chocan, y esa mentalidad carnal no puede entender las cosas que son de Dios. Entonces creó Dios bara Elohim. ¿Se acuerdan de la palabra Elohim? La designación de Dios como el Dios todopoderoso. Se nos explicó que la palabra Elohim es un plural, que significa dioses. Pero otra vez, hermanos, tenemos que regresar a los fundamentos. Cuando en el hebreo se utiliza una palabra en plural, no es el plural de nosotros. Esa palabra es de intensidad. Está diciendo Elohim como no solo un hombre con poder, un hombre poderosísimo. Esa es la intensidad con la que se utiliza la palabra bara Elohim. No son clases de hebreo, hermanos, porque yo tampoco sé hebreo, pero hay que ir un poco a los fundamentos para entender el concepto. Entonces, se dice que creó Dios al hombre. Y de ahí dice que el hombre en términos genéricos se llama Adán, que esta palabra se utiliza en el contexto adecuado en un sentido plural, general e inclusivo. ¿Qué significa varón y hembra? ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Luego dice que lo creó Dios a semejanza de Él. En otras partes de la Escritura dice lo hizo a semejanza y conforme a su imagen. Se están utilizando imagen y semejanza de manera alternada, son sinónimas, es exactamente lo mismo. Ahora, ¿en qué somos semejantes a Dios? Y miren, les voy a poner un ejemplo. Hace poco estuvimos en un pueblo mágico llamado, ¿cómo se llamaba? Zacatlán. Y en Zacatlán hay una fábrica de relojes Centenario. Se llaman Centenario porque tienen cientos de años produciendo relojes. Bueno, hay una cantidad increíble de relojes de principios de época, de finales de época, muy modernos. Hay de arena, de sol, mecánicos, electromecánicos, electrónicos, redondos, cuadrados, de todo tipo, de todo tipo. ¿Cuál es la esencia de los relojes? Que tienen capacidad de medir el tiempo. Que sean cuadrados, redondos, verdes, rojos, grandes, es lo de menos. El punto es que la esencia del reloj es que está diseñado para hacer una función exacta. ¿De acuerdo? Bueno, Dios diseñó al hombre con una función para desempeñar un propósito que le ha dado. Lo externo es lo de menos, porque Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo, ¿sí? Se encarnó en la persona del Señor Jesucristo, pero con un cuerpo igualito
al de todos los mortales. ¿Sale? Entonces, la imagen y semejanza del hombre hacia Dios no es física, es moral. Porque el carácter de Dios está puesto en ti y en mí. Por eso tú y yo tenemos la capacidad de amar, la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, la capacidad de negociar. Díganme, ¿qué perro tiene la capacidad de crear un poema? Díganme, ¿qué tribu de leones tiene la capacidad de crear una empresa? Los únicos que tenemos esas capacidades somos los hombres. Y cuando digo hombres, hermanos, están incluidos las mujeres, ¿sale? Nosotros somos la imagen de un creador inteligente, de un creador que tiene carácter, que tiene personalidad, que tiene inteligencia. En esencia, esa es la imagen y semejanza del hombre. Y hombres, creyentes o no creyentes, tienen exactamente la misma imagen. Pero esa imagen se vio distorsionada. ¿Han jugado ustedes con esas aplicaciones donde se te ve tu rostro y lo oprimes algo y de repente tu cara se deforma? Se vuelve un monstruo, un caballo, un elefante, un chango. ¿Sí han visto esas aplicaciones de hoy en día? ¿Sí? Bueno, los jóvenes yo creo que sí me están entendiendo más en ese aspecto. Son aplicaciones en que tu cara se deforma, se pone así como chistosa, pues, ¿sale? Bueno, esas deformaciones son algo semejante cuando el pecado se introdujo en el hombre. La imagen de Dios se deterioró en el hombre, mas no se nulificó. Y es ahí donde queremos avanzar para poder entender estos siguientes versículos. Dice Génesis 5:2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, o sea, hombres o humanidad, el día en que fueron creados. Hermanos, todo esto de desglose es muy importante porque tenemos que ver que Dios es ordenado, que Dios tiene un tiempo para cada cosa y que ese tiempo también está acorde a los tiempos de nosotros. Cuando Él dice que en un día los creó, es un día de 24 horas. No le batallen con las corrientes teológicas equivocadas que dicen que fueron épocas de miles de años. Si el hombre fue creado en época de miles de años, yo no me imagino un Dios capaz de crear algo que le costó un chorro de tiempo hacerlo, ¿no? ¿Sí? Él fue capaz de hacer el hombre en un solo día, así como todo el resto de la creación, los cielos y la tierra, en 6 días. Y dice que el séptimo día reposó. Varón y hembra los creó. Paz. Esto da por traste a toda la ideología de género. A todos aquellos que hay un tercer sexo, que yo soy lo que pienso y toda esa bola de patrañas, ¿sí? Dios lo encerró en 2 géneros, hombre y mujer, ¿sí? Si ustedes ven los formularios modernos, ¿sí? Ahora ya hay una tercera opción que te dice, define tu género, hombre, mujer o una casilla con una lista interminable de binario, no binario, terciario, cuaternario, toda una serie de cosas que fíjense las implicaciones de ello, ¿eh? Me voy a desviar un poquito del tema. Fíjense las implicaciones de ello. La ciencia no ha avanzado tanto en la cuestión de los trasplantes de órganos. ¿En qué sentido? En que un órgano de una mujer no necesariamente es compatible cuando lo queremos trasplantar a un hombre. No necesariamente. Hay veces que funciona. Y se los digo que ha sido poco porque son pocas las investigaciones que se tienen. Muchas veces un riñón de una mujer pareciera ser igual, pero hormonalmente tienen cosas diferentes. Que cuando es implantada en un hombre, el hombre tiende a rechazar ese órgano.
Imagínense un hombre que se dice ser mujer y que necesita un trasplante. ¿Tendrá que ser de una mujer? Lo mejor sería que fuera de un hombre. ¿Se dan cuenta de toda esta locura que estamos viviendo? ¿Se dan cuenta de todas estas cosas terribles porque no respetan lo que dicen las Escrituras? Varón y hembra los creó. No hay más. No hay más, no le busquen. Y esto está acorde con la ciencia, con la biología, con todo lo que médicamente podamos ver. No hay más, no se complique. Varón y hembra los creó y dice, y los bendijo. Y esta palabra es bien importante. Cuando Dios crea algo, y no solo crea al hombre y a la mujer, crea las condiciones perfectas para que ellos trabajen, para que ellos se desarrollen en todo, dice Dios, todo está puesto para que lo hagas. Esa es la bendición de Dios. Simplemente el hombre tiene que poner manos a la obra. Pero cuando el hombre tiene todo, pero no hace el propósito de Dios, no hace lo correcto de Dios, no hay bendición. Muchos matrimonios están en conflicto y luego me preguntan, ¿por qué no somos bendecidos? ¿Por qué crees? ¿Cómo Dios va a bendecir la desobediencia? ¿Cómo Dios va a premiar a aquellos que tienen un comportamiento totalmente alejado de los mandamientos de Dios? ¿Cómo Dios va a recompensar a aquellas personas o a aquellos seres que están haciendo lo contrario a sus mandamientos? La bendición de Dios siempre va a ser cuando obedecemos y cuando somos fieles a Él. Entonces es muy importante que cuando busquemos la bendición, hermano, te preguntes, ¿esta bendición que busco está acorde a los propósitos de Dios? ¿Esta decisión que voy a tomar está acorde a lo que Dios quiere en mi vida? ¿Esta intención por lo que voy a hacer las cosas, esta intención es buena para darle la gloria a Dios? ¿O esta intención que nadie ve es para mi ego, es para satisfacerme egoístamente? Todas esas cosas como creyentes tenemos que discernirlas porque Dios nos ha dado capacidad de entendimiento y su palabra nos ha sido dada en revelación completa para que nosotros podamos identificar no solo nuestros pensamientos y acciones, las motivaciones por las cuales hacemos las cosas. Si es que queremos encontrar la bendición de Dios. Avanzamos, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. 130 años después. Hermanas, hay esperanza. No, no es cierto. Porque la vida de estos hombres fue mucha. Después del diluvio se redujo drásticamente y todavía más adelante se redujo. Y ahorita vamos a ver una estadística. Dice, una vida larga en estos tiempos era permitida por Dios hasta antes del diluvio y era una manera de poblar la tierra. ¿Sale? Pobres de las mujeres, imagínate, engendró hijos e hijas. Era una producción en masa de niños y niñas para poder poblar la tierra. Dice, y aquí hay una palabra muy importante. Y vivió Adán 130 años y engendró. No creó, engendró. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Creó Dios y dice aquí Adán engendró. Viene de genes. Aportó sus genes y Eva aportó los suyos. De tal manera que se unieron y salió de ahí Set. De manera como Dios le proveyó a los hombres reproducirse. Entonces, la palabra engendrar, y más adelante dice conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ya no dice conforme a la imagen de Dios, sino conforme a la imagen de Adán. ¿Qué nos está diciendo? ¿Por qué esta diferencia? ¿Se nulifica acaso en Set la imagen de Dios? No.
Lo que sucede es que entre Adán y Set ocurrió la caída, entró el pecado. Entonces, lo que los hombres engendramos hoy vienen conforme la imagen de Dios, pero también viene la naturaleza que nos tiende a pecar, a hacer pecar, ¿sí? Muchos no creen en esto. Muchos creen que el hombre es bueno y que el hombre puede hacer buenas cosas. En parte hay razón, pero no nos confundamos. Una cosa es que la imagen de Dios en mí produce bondad, y otra cosa es que mi tendencia natural, normal, es hacer lo malo. Y si no, véanlo en los niños. Un niño caprichoso, un niño berrinchudo, ¿qué está haciendo? ¿Está haciendo lo correcto? ¿Está haciendo lo malo? ¿Quién le enseñó? Fíjense que hicieron un experimento muy interesante. Una señora se sentó en un foro y alrededor de ella puso muchas cosas. Puso una pasta de dientes, puso un peine, puso maquillaje, puso un cuchillo, puso una pistola, puso un hacha, puso una cadena, puso clavos, muchas cosas. Y ella dijo, voy a estar sentada 24 horas. Y en 24 horas, quien quiera de todos ustedes puede pasar al frente y hacerme lo que quiera. Hacerme lo que quiera, con todo esto que está aquí. Al principio la gente se quedó, lo que quiera, ¿sí? Lo que quiera, y yo no voy a responder nada. Bueno, los primeros que se animaron a ir con ella, pues le agarraban el cachete, le sobaban la cabeza, agarran un peine y la peinaban, agarraban tantito maquillaje y se lo ponían. Conforme avanzó el tiempo y la gente empezó a tener confianza en hacer eso, llegó alguien, le picó las costillas, llegó alguien con un clavo y le picó los pies, otro agarró un cuchillo y le cortó. Conforme avanzaba el tiempo, le empezaban a hacer cosas peores. ¿De dónde surgió eso? Los que venían tenían la posibilidad de escoger entre hacer lo correcto y hacer lo incorrecto. Pocos hicieron lo correcto. La gran mayoría hicieron lo malo. No nos engañemos. Todos tenemos la tendencia a hacer lo malo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 dice, nadie busca a Dios. Todos nos desviamos y a una nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque la línea de descendencia de Adán, a partir de que fue expulsado del Edén, trae ya dentro de él la naturaleza tendiente a pecar. ¿Sí me explico, hermanos? Y esto, si no lo entendemos desde el Génesis, no lo vamos a entender en las epístolas que nos hablan de esto. Porque todo lo que desarrolla el Señor Jesucristo en los evangelios, posteriormente Pablo en sus epístolas, Pedro, es lo que está escrito en Génesis. Pero ellos lo desglosan de una manera más amplia. Entonces, engendró Adán a alguien que tenía la semejanza de Dios, pero distorsionada por el pecado. Pero esto no le impedía buscar la reconciliación con Dios y restaurar la imagen caída por el pecado. Set significa sustituto. De ahí de Génesis capítulo 4, versículo 25 dice, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set sustituyó al justo Abel, como dice Mateo 23, 35. ¿Quién es la línea de descendencia de Cristo? Lucas 3, 38. Ojo, Cristo posteriormente fue nuestro sustituto en la cruz, el inocente por los culpables. ¿Se dan cuenta que desde Génesis ya encontramos las referencias a la redención, a la sustitución,
a la muerte del inocente para justificar al culpable. Entonces, desde aquí, mis hermanos, tenemos que ir examinándolo poco a poco para que no se nos olvide que el Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo Testamento. Y de esta manera, cuando nosotros estudiemos, nos demos cuenta que hay un complemento entre el Antiguo y el Nuevo, y eso enriquece nuestro estudio. Bueno, vamos a la sentencia aplicada. Dice, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y surgen varias preguntas. Adán vivió 930 años. Multiplicados 930 por 365 días, si la calculadora no me falló, son 339,450 días. En la actualidad, tú y yo viviremos cerca de 30,000 días. Saca cuentas. A ver cuántos quedan. ¿Sí? Menos del 10% de lo que vivieron en ese tiempo. Para que vean cómo el pecado drásticamente ha traído disminución en la expectativa de vida de todos nosotros. ¿Sale? Preguntas, ¿cuánto tiempo vivió en el Edén? No lo sabemos. Tal vez como las vacaciones, ¿va? Nos vamos una semana de pachanga a un hotel todo incluido y una semana se nos hace nada. Pero mientras estábamos en la semana era el paraíso, porque todo estaba servido, comida gratis, bebida gratis, alberca, todo eso. Después de la semana, volvemos a la realidad, ¿verdad? ¿Sí? A trabajar, ¿ok? ¿Cuánto tiempo vivió en el Edén? No lo dice. ¿Cuántos hijos e hijas tuvo? No lo sabemos. ¿Cuántos años vivió Eva? ¿Viviría más que Adán? Tal vez. Normalmente la mujer vive más que el hombre. Por eso hay más viudas que viudos, ¿verdad? ¿Sí? Este concepto batalla a mi esposa porque dice, yo quiero morir antes que tú. Ay, qué chistosa me chamita. Ok. ¿Cuál es el legado de Adán? Y la última palabra que dice, las últimas dos, dice, y murió. Y murió. Este versículo registra el cumplimiento físico de lo que Dios había dicho en Génesis 2, 15 al 17. Yo se los leo, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando lo comieron, no murieron físicamente, murieron espiritualmente porque se separaron de Dios. Y recuerden que tuvo que haber un sacrificio animal, tuvo que haber derramamiento de sangre para justificar el pecado de ellos, el inocente por los culpables, para vestirlos con pieles. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, después de 930 años, la sentencia se aplicó. Ciertamente morirás. Y después de 930 años, murió. Hermanos, la muerte es puntualísima. Y nadie de nosotros va a llegar tarde. ¿Sí? La muerte es la sentencia para toda la humanidad, ¿sí? Por la consideración de que Adán pecó. Y yo sé que en sus mentes hay esta batalla. Es injusto que porque Adán pecó yo tenga que pagar las consecuencias. Eso lo vamos a ver más adelante. Porque es la clásica pregunta que surge cuando tú hablas de Cristo y de Dios. ¿Por qué tengo que yo pagar por los pecados de otro? ¿Sí me explico? Pero esto tiene contestación. ¿Sale? Bueno, entonces, este es el cumplimiento que tarde o temprano iba a llegar.
Por lo tanto, la sentencia en Génesis 2 para Adán se cumplió. 930 años. Muchos o pocos, no lo sabemos. Bueno, a nuestro parecer son muchísimos, ¿verdad? ¿Sí? Pero en ese tiempo, ¿quién sabe? Muy bien. Promesa cumplida. ¿Por qué decimos que promesa cumplida? Porque de Génesis 5, del 1 al 11, que es la mitad de la generación que estamos viendo, llega Jesucristo. Y eso lo podemos corroborar en el libro de Lucas y en el libro de Mateo. En el libro de Lucas viene la ascendencia de Cristo hasta Adán. Y ahí van a poder ustedes ver los nombres de Adán, de Set, de Nos, de Cainán, de Mahalaleel, de Jared, de Enoc y de todos ellos. Por lo tanto, la promesa se cumplió de la descendencia de la mujer. Génesis capítulo 2. La descendencia de la mujer en contraste con la descendencia de la serpiente. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Tenemos que estar recordando estos, hermanos. Son principios fundamentales. ¿Sale? La descendencia de Cristo viene desde Adán, por línea, ¿sí?, de Set. Después se divide con el rey David entre la línea de Salomón y la línea de Natán. Después se unen en la línea de Zorobabel y después también se dispersan, pero al final tenemos completa la línea de ascendencia de María y de José, que los dos vienen del linaje de David. ¿Vale? De ahí que podemos entender cómo es que se preservó la descendencia, porque Dios tenía un plan para esa línea de descendencia. La línea que nos marca Génesis del 6 al 11, pues tiene que ver con nombres y con cantidades de años y descendencia. Y podemos ver, y esto nos lo expuso la semana que entra nuestro hermano Miguel, cómo la línea de la muerte de Adán toca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 generaciones. Que por ahí se batalla si era abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, tatarabuelo, chosto y no sé qué tantas cosas. Y al final llegamos a la conclusión que para no tener tantos tatara, era ¿qué era? Bueno, algo de ¿sí? Tastaranieto, tastarabuelo y todo ese tipo de cosas. Pero eso no es lo importante. Lo importante que rescatamos en esto es, fíjense, ¿hasta cuántas generaciones Adán pudo influenciar? ¿En qué podía influenciar Adán? En un testimonio fehaciente de lo que había sucedido cuando él fue creado. Imagínate una plática con Adán diciendo, yo estuve en el huerto. Oye, ¿y qué fruto fue? Nunca lo dijo, pero fue un fruto. Oye, ¿y la serpiente cómo estaba? ¿Hablaba? ¿Cómo era? Se ha especulado mucho sobre este animal. Imagínense escuchar a Adán diciendo, no, pues Eva y yo, cuando descubrí a una mujer después de que estaba dormido y estábamos desnudos y nos emocionamos. Imaginen todas las vivencias que Adán pudo transmitir a 8 generaciones. Vivencias no solo en su andar y sus aventuras, poniéndole nombre a los animales, labrando el huerto, teniendo comunión con Dios, todo eso. Lo más importante, cómo es que se deterioró su relación con Dios por medio de la desobediencia. Y el punto medular, cómo fue restaurada su relación por Dios mismo, ni siquiera por él, por Dios mismo. Toda esta información, hermanos, era tan valiosa que seguramente Adán se la transmitió a través de Set, y Set influyó también a través de todas estas descendencias. Por eso el último versículo del capítulo 4 dice, entonces los hombres empezaron a invocar a Dios, el nombre de Dios. ¿Se dan cuenta de la importancia, de la influencia de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos en la fe de las siguientes generaciones?
Hermanos, ¿por qué creen que se le llama la generación de cristal a las de ahora? Porque los padres son de porcelana y porque los abuelos son de madera echada a perder. La degradación en nuestras generaciones tiene que ver con la ascendencia que no hizo su trabajo. Si ustedes examinan el libro de los jueces, ¿sí? El libro de los jueces, la característica que tiene es que hay dos frases a la mitad y al final que definen qué hizo el libro de los jueces. El libro de los jueces dice, y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿No es lo que estamos viviendo ahora? ¿No es lo que estamos viviendo ahora? ¿Y por qué llegaba a esa conclusión? Fíjense la historia. Moisés hace su chamba de darles la ley, de instruirlos, de hacer un pacto con Dios junto con el pueblo que van a hacer lo correcto y los prepara para entrar a la tierra prometida. El libro de Deuteronomio es el recordatorio de la ley a los que van a entrar a la tierra prometida. ¿Sale? Y los jóvenes que van a entrar a la tierra prometida porque sus papás ya murieron, necesitan conocer de los milagros que Dios hizo con Moisés. ¿Para qué? Para que la fe de ellos sea una fe viva. Mi abuelo vivió esto, mi padre me contó que se abrió el mar muerto, no, el mar rojo. ¿Sí? Todas esas vivencias, acuérdense que la fe viene por el oír. Y el oír por los hechos grandiosos de Dios. Bueno, Moisés transmitió eso a Josué. Josué medio lo transmitió. ¿Por qué decimos que lo medio transmitió? Porque Josué empezó a edificar un lugar en donde se iban a sentar el pueblo de Israel. Para edificar un lugar donde va a ser la casa de todos ellos se requiere mucho trabajo, muchas horas de inversión, ¿sí? El estar ocupado en crear las condiciones de vivienda, de salud, de todo, para que la siguiente generación ya no sea nómada, sino sea estable. ¿Qué implica eso? Que los padres están más ocupados en la chamba que con su familia. ¿Se dan cuenta cómo lo que vivimos no es nuevo? Por eso Eclesiastés dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que es ya fue. Nosotros estamos replicando lo que le sucedió al pueblo de Israel. En la actualidad los papás están más ocupados en su trabajo, están más ocupados en sus maestrías, sus doctorados, en tantas cosas y poco tiempo dedicado a la siguiente generación. Por eso es que estas cosas se convirtieron en las nuevas niñeras. En los supermercados yo veo a las mamás con los carritos, sentado su hijo y su hijo con el celular. Cuando Deuteronomio capítulo 6 decía, instruye a tu hijo andando en el camino. Muchas veces nosotros los padres perdemos grandes oportunidades de edificar a nuestros hijos andando en el camino. Hijo, acompáñame al mercado, mira, esta es una fruta, es una verdura, identifícala. Mira, 1 kilo son 1000 gramos y cuesta tanto. Si sumas, matemáticas aplicadas. No, el niño atrás con el celular y la mamá comprando sus cosas. Cuando vamos de viaje en el coche, miren hijos, este es un cerro, este es un valle y hay una barranca, esto es un bosque de coníferas, no sé, muchas cosas. No, cada quien ve en su celular y con los audífonos puestos. ¿Es culpa de los jóvenes de la era de cristal ser así? Por eso es que el tiempo que Dios nos dé de vida, hermanos adultos, padres de familia, abuelos, no perdamos el tiempo en cosas vanas. Apliquémonos a contarles las historias.
pero no a contárselos de manera mecánica. Muchas veces tiene que ser vivencial. Y para eso hay grandes libros devocionales para jóvenes, para niños, donde nos dan las vivencias de manera tan activa que el niño puede prestar atención. Fíjense hasta dónde ha llegado la degradación de todo esto, de todas estas generaciones que se están perdiendo. Ahora tenemos que reinventar la pedagogía, porque un joven no puede prestar atención más allá de 10 minutos, porque su mente ya está en otro lado, ya anda brincando. Por eso es famoso el TikTok, porque el TikTok te da una experiencia instantánea. Es como tomarte una pequeña dosis de droga que te levanta y al rato se baja. Ah, pues quiero otra, ah, pues quiero otra. Ahora resulta que tenemos que adecuar los servicios para que el joven esté atento. O sea, tenemos que darle lo que quiera. ¿Esa es culpa del predicador? ¿Es culpa de la iglesia? Es las generaciones que no han hecho su trabajo, que de manera negligente y apática se han involucrado en el mundo. Ah, pues si esto va a entretener a mi hijo, ay, qué bueno, así me da tiempo de hacer esto, me da tiempo de hacer lo otro. Por eso, hermanos, este libro de Génesis es bien importante que lo atendamos, porque es la explicación de lo que está sucediendo hoy. Y tú y yo tenemos el gran privilegio no solo de ver los inicios, de ver la película completa. Por eso podemos transitar de Génesis a Deuteronomio, a Josué, a Jueces, y ahorita vamos a ver cómo el apóstol Pablo en el libro de Romanos habla de Adán y el legado de Adán. Pero fíjense cómo todo esto nos aplica a nosotros. Hace miles de años pasó esto. Si Adán está en el cielo y puede mirar, no lo sé, se asoma y ¡ay! Les está pasando lo que a mí. No hay nada nuevo debajo del sol. No hay mucho que explicar, por más que haya sociólogos, investigadores, es que mejor vean el libro de Génesis. Y toda la historia del pueblo de Israel es el reflejo de la degradación del hombre, que no quiere atender a los mandamientos de Dios. Quiere tener la bendición, pero no la obligación. Y ahí es donde fallamos. Bueno, conclusión. Dios Elohim nos recuerda que solo Él, o sea, Dios, es creador. Y sus propósitos para los hombres, Adán, en sentido de humanidad, se cumple con los hombres, por medio de los hombres y a pesar de los hombres. Muchas veces cuestionan y preguntan, bueno, ¿por qué nosotros tenemos que predicar el evangelio? ¿Por qué no sería más eficiente, más impactante que bajar un ángel y predicara del evangelio? ¿Por qué nosotros tenemos que predicar del evangelio? Y la respuesta es muy sencilla, porque Dios lo ordena. No se lo ordenó a los ángeles, ni Jesús murió por los ángeles, murió por los hombres. Entonces, Dios va a cumplir sus propósitos con los hombres, por medio de los hombres y a pesar de los hombres. Siempre el propósito de Dios se va a cumplir. Con respecto al legado y acciones de Adán, tenemos el resumen en Romanos capítulo 5, y les voy a pedir que vayan a Romanos capítulo 5. Y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más clara que la Reina Valera, pero es exactamente lo mismo. Y si tienen la oportunidad de cambiar de versión en sus Biblias electrónicas, pues está muy bien. Dice Romanos capítulo 5,
desde el versículo 12 en adelante, dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandato explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, o sea, la gracia. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente a la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por un solo hombre que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Hasta ahí. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Pablo hace referencia a lo que hizo Adán en comparación con lo que hace Cristo? ¿Sí? De ahí que entonces tenemos que Adán representa a toda la humanidad, es afectada por la introducción del pecado y la muerte pasa a todos los hombres. ¿Esto es justo o injusto? Cuando un presidente le declara la guerra a otro país, ¿solo el presidente está en guerra? ¿Por qué? Porque el presidente es el representante de todo el pueblo. ¿Eso es justo o injusto? ¿Injusto o justo? De ahí que si tú dices, es que es injusto que si Adán pecó, pues yo tenga que pagar las consecuencias. Eso es un razonamiento humano tratando de justificar sus faltas. Si eso mismo lo aplicáramos a Cristo, un solo hombre murió por todos, qué injusto. Cristo debería de morir por sí mismo. Si ese es nuestro pensamiento, estaríamos todos perdidos. Todos perdidos. Por eso Pablo hace referencia, si por un hombre vino el pecado y todos somos pecadores, por un hombre que murió por el culpable, todos podemos ser justificados. ¿Se dan cuenta que no hay injusticia alguna? Cristo, el postrer Adán, sin pecado y dando su vida por el pecador para justificar al hombre delante de Dios. Aplicación. Toda la humanidad es descendiente de Adán. Todos, lo creas o no lo creas, todos somos descendientes de Adán. Y estamos afectados por el pecado, lo que nos separa de Dios y nos condena eternamente al infierno en nuestra muerte física. Así como Adán murió espiritualmente cuando pecó, nosotros cuando pecamos morimos espiritualmente, somos separados de Dios. Pero tenemos oportunidad de ser perdonados, de ser justificados en vida. Después de la muerte, ni aunque te vayas a bailar a Chalma, va a pasar algo. En vida. Ojo, en vida. Nadie tenemos
un minuto más asegurado de vida. Y las noticias están llenas de gente que en un tris chocó, se cayó en un hoyo, se ahogó por un hueso. Por eso la invitación del apóstol Pablo y de todos nosotros los creyentes es: hoy es el día de salvación. Muchos pensamientos dicen: bueno, antes de morir, déjame disfrutar la vida loca. Es una decisión muy personal, basada en una suposición falsa de que tienes asegurado el futuro. No lo sabemos. Por eso insistimos: hoy es el día de salvación. Todos somos salvables por la justificación de que Cristo ha dado, pero solamente es aplicada a los que se arrepienten de sus pecados y creen con fe y confían en el sacrificio de Cristo en la cruz para restaurar la imagen y semejanza de Dios y vivir eternamente con Él. Y aquí es donde quiero ser un poco más enfático, por medio de una historia. En una comunidad donde gobernaba un rey y una reina, este rey y esta reina fueron invitados a ver cómo trabajaban la fundición del cobre, una fábrica de cobre. Entonces, cuando llegan a las instalaciones, el rey y la reina les empiezan a explicar cómo se funde el cobre y cómo sale una temperatura enorme derretido, como si fuera líquida. Entonces, uno de los trabajadores le dice: mire, rey, si usted mete la mano en agua y después yo le echo una gotita de cobre, no le pasa nada. Y le dice: ¿quiere hacerlo? No, creo lo que me dices, creo exactamente lo que me dices. Y le dijeron: ¿y usted, reina? Y la reina luego metió la mano al agua y le hizo. Y le echaron la gota y no le pasó nada. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno creyó y el otro confió. ¿Se dan cuenta que una cosa es creer en Cristo y otra cosa es confiar en Cristo? Muchos de aquí hemos confiado en Cristo y muchos de aquí oyen de Cristo y creen en Él, pero no han puesto su confianza en Cristo. Hermanos, la Biblia habla de creer y confiar. Porque para creer, hasta los demonios creen y tiemblan. Por eso es que el día de hoy proclamamos el Evangelio de la Gracia. Cristo murió por nuestros pecados. Todos somos pecadores y estamos separados de Dios. Pero Cristo murió en mi lugar. ¿Soy pecador? Sí, soy pecador. ¿Creo en Cristo? Es una decisión tuya. Creer y confiar. La creencia y la confianza es la satisfacción de Dios para otorgar salvación a aquel que tiene en gran valor el sacrificio de Cristo. Ninguna religión, ninguna buena obra, ningún dinero, ninguna posición social traen salvación. El único que salva es Cristo. Les voy a invitar a que se pongan de pie, por favor.